Al final de la lección pasada, Pedro decía que Cristo nos ha liberado, que somos libres, pero que decía él que no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces dijimos, Dios nos liberó, tenemos gran libertad en Cristo Jesús, pero no vamos a usar la libertad para pecar, ¿ok? Y así continuamos en el versículo 17 donde dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Si ustedes se acuerdan, la palabra honrad la vemos en el 5º mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en la tierra sean largos y todo ello. Pero honrad a todos, en este pasaje más que todo habla de respeto a todos, ¿ok? Respetar. Y luego dice, amad a los hermanos. Fíjense que no necesita mucha ilustración esto de aquí y dice amad a los hermanos, no dice amad a todos. Pero como todos sabemos, no podemos ser una doctrina de un solo versículo. Tenemos que ver lo que dice el contexto y lo que dice toda la Biblia. Aquí Pedro se dice amad a los hermanos, pero sabemos que en otros pasajes se nos manda amar a todos. Y ese mandamiento viene del Salvador Jesucristo. Y también Pablo también nos dice amad a todos, pero también él dice, pero con más razón a los hermanos de la fe. Entonces, debemos amar a nuestro prójimo, pero con más razón debemos amarnos los unos a nosotros, porque es el mandamiento que nuestro Salvador Jesucristo nos dejó, el principal mandamiento que dijo, en esto conoceréis que verdaderamente son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, honrar a todos, respetar a todos, amarnos los unos a los otros, y mientras que debemos respetarnos todos, debemos amarnos con mayor razón entre nosotros los cristianos, los hermanos, con un amor no fingido. Y luego dice, temed a Dios. Como buenos hijos de Dios debemos vivir con el temor de no agradar a Dios. No que le tengamos miedo, sino vivir con el temor de que lo que estamos haciendo lo estamos agradando a Dios. Y Pablo nos da un buen consejo cuando en Corintios nos dice que todo pensamiento que viene a ti lo hagas cautivo, que lo hagas cautivo, lo lleves a ti y ver si es del agrado de nuestro Salvador Jesucristo. Y es una buena regla que nos ayuda también. También nos dice honrad al rey. ¿Se acuerdan que mencionamos en esos tiempos el que estaba en control era el César, el Nerón, que es de los peores que se han conocido en la historia? Sin embargo, dice honrad al rey. Debemos tener honor a quien está en el poder. No sé cuántos de ustedes hayan votado por nuestro presidente y otros gobernantes, pero aunque no hayamos votado por ellos, si fue una votación y él quedó, es porque eso fue la votación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aunque no estemos de acuerdo con las cosas que él dice, debemos llevarlo en nuestras oraciones. Quizás Dios le conceda que se arrepienta y quizás que Dios le dé la sabiduría para que sepa dirigir el país y que no nos lleve a la maldad como hicieron los reyes de Israel. Entonces, honrad al rey, a los gobernantes, respetarlos, aunque no hayamos votado por ellos, llevarlos en oración. Versículo 18 dice, criados, a los siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En ese tiempo había muchos esclavos y muchos de los amos abusaban de ellos. ¿Se acuerdan? La Biblia condena a los que tenían el salario de ellos y todo ello. Y lo vivimos hoy en día. ¿Cuánta gente hay allá afuera pidiendo trabajo que un día a la vez en el Home Depot y todo ello? ¿Y cuántas personas abusan de esos trabajadores que a veces no les pagan? Entonces, también nosotros muchas veces tenemos supervisores que abusan del trabajador, pero Pedro nos exhorta a soportar a todos por parejo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, haciendo todo como para el Señor. No servimos al hombre, sino que servimos a Dios. Entonces, así quizás cuando ellos vean nuestras buenas obras, nuestra manera afable de contestar y de responder al maltrato que nos den, quizás ellos
puedan glorificar a Dios. ¿En cuándo? En el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras, como nos decía el versículo 12 anterior. Entonces, muchas veces nuestros familiares y amigos no se han convertido porque no han visto el cambio en nosotros. Así también estos supervisores o compañeros de trabajo muchas veces no se han convertido porque no han visto el cambio en nosotros. Nosotros tratamos de mostrar el cambio cuando venimos a la iglesia, pero cuando vamos allá con nuestros familiares, amigos o en el trabajo, seguimos siendo lo mismo que éramos antes y no hemos demostrado el amor de Dios, no hemos dado un buen ejemplo. Entonces mediten en ello y vean en qué pueden cambiar si es que están fallando en este punto, ¿ok? Pablo nos dice en Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es que debemos ser ejemplos modelos, aunque a veces nos traten mal. Debemos de ser ejemplos y simplemente esperar en Dios. Hemos escuchado el testimonio de muchas personas que ahora sirven a Dios y que nos dicen que lo hacen por el buen testimonio que vieron en sus compañeros, en sus hermanos, en algo, que vieron el cambio que ellos querían de ello, de lo que estaban viviendo. Entonces escuchamos esos testimonios. Ahí es que hay que hacer el esfuerzo de en verdad, demostrar el amor de Cristo Jesús a nuestro alrededor. Versículo 19 y 20 dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, como dijimos, muchos de los amos abusaban de los esclavos y los maltrataban en gran manera. Por cualquier cosa, abusaban de ellos. Pero también, si hacían el mal, si robaban o si mentían o si eran rebeldes y los castigaban, los abofeteaban. Entonces Pedro nos quiere decir que si por hacer el mal nos castigan, y soportamos sin renegar porque estamos reconociendo que nosotros causamos ese problema, entonces simplemente nos están castigando con justa razón. No porque aguantamos en ese aspecto nos vamos a ser elogiados por nuestra paciencia, ¿verdad? Porque simplemente estamos recibiendo la justicia, el juicio. Pero si por hacer el bien nos maltratan y soportamos y sabemos esperar en Dios, entonces Dios aprobará nuestra conducta, Dios aprobará nuestra paciencia, porque después toda la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Entonces quiere decir que verdaderamente el Espíritu te está controlando, el Espíritu te está ayudando a controlar y te está dando esa paciencia. Supiste aguantar y esperar en Dios, que sabe dar un justo juicio. Entonces nuestra primera reacción es contestar de la misma manera con la que nos tratan. ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad sigue viviendo en nosotros y depende cómo la estemos subyugando, cómo estemos alimentando el Espíritu para que la domine, es como vamos a contestar. Recuérdense la palabra de nuestro Salvador Jesucristo, gran sabiduría, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos de esperar, la paciencia, dejárselo a Dios y esperar en Él. Después de todo el mensaje de Santiago es muy sabio, sé pronto para oír y tardo para hablar, que es muy sabio. Entonces Pablo nos recuerda lo que dice en Romanos 12:19, donde dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, el consejo es muy sabio, hay que pagar, ¿se acuerdan la regla de oro? Hagan con ellos como ustedes quieren que hagan con ustedes.
Jesús lo hizo positivamente, porque esto yo lo había dicho, creo, no sé si fue Buda o un Confucio, uno de ellos, que había dicho, no hagas con el prójimo lo que no quieres que hagan contigo. Eso es en una forma negativa, pero nuestro Señor Jesucristo lo puso en una forma positiva. Haced con los demás como quieres que hagan contigo. Entonces, Pablo nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces también sabemos que si soportamos los agravios de los demás, nuestro galardón también será más grande en el cielo. Jesús en Mateo 5:11 dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, como dijo nuestro Salvador Jesucristo, ¿qué caso tiene si amas a tus hermanos o a tus padres? También los malhechores hacen lo mismo. Entonces, Él lo lleva más allá, ama aún a tus enemigos. Entonces, que el amor de Dios se perfeccione en la vida de cada uno de nosotros para que nos dé esa sabiduría, esa paciencia y el don de poder amar a los demás, aun cuando nosotros sentimos que no son dignos de ser amados. Una de las cosas hermosas que hace el Espíritu de Dios es de que cuando se lo entregas todo a Dios, cuando traes ese resentimiento, esa amargura, ese coraje, y se lo entregas a Dios, y lo vuelve, todas las cosas se ven para bien para todos aquellos que aman a Dios, lo vuelve para bien para ti. Entonces, en vez de hablar palabras profanas o maldecir a tu enemigo o al que te hizo mal, terminas orando por él. Y qué mejor que orar por nuestros propios enemigos en vez de maldecirlos. Versículo 21 a 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros fuimos escogidos por Dios para andar en buenas obras, nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero muchas veces padecemos por el bien del Evangelio, pero también sabemos que Dios no nos prometió un lecho de rosas al venir a recibirle a Él, al caminar en Él, al caminar con Él. Jesús nos dijo y nos advirtió, si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. En el versículo 22, Pedro también está citando parte del Antiguo Testamento de Isaías 53:9, donde dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nuestro Salvador Jesucristo nos dejó un buen ejemplo, dice el final del versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Pedro nos dice que sigamos ese ejemplo. Él nos lo ha dado, nos lo ha dejado. Sabemos que aunque fue tentado como todo humano, nunca pecó. Cuando le castigaban, no los maldecía. Él nunca respondió con una maldición. Él nunca se refirió a sus verdugos con amenazas de venganza. Él nunca les dijo, van a ver malditos, los voy a ver freír en el infierno. Nunca les dijo nada de eso, a pesar de la injusticia que estaban haciendo contra él, sino que más bien lo encomendó al Padre y oró por ellos. Y les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús nos dejó el ejemplo y debemos seguir ese ejemplo. Jesús dejó todo el juicio al Padre en ese momento. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos hace un mal, no debemos tomar la venganza con nuestras propias manos, porque nosotros somos pecadores y somos injustos y nuestro juicio nunca va a representar al juicio digno de Dios. Porque después de todo, la carne es débil y haremos lo que no es justo. Y nunca debemos de dar ese juicio por nuestras propias manos. Solo Dios puede juzgar justamente, porque solo Él es justo y Él sabrá dar el juicio
a quien lo merece. Sabemos que eso es muy fácil decirlo, ustedes dirán. Y para mí también es bien difícil. Yo a veces, a veces yo mismo me digo, sí, soy pastor, pero no se te ocurra meterte con mi esposa, con mis hijos, no se te ocurra meterte en la noche a la casa a tratar de robar o tratar de hacernos daño. Porque ahí tengo una 45 y una 9 milímetros y una 22 y una retrocarga y te voy a recibir con ella. Y si caes afuera te voy a arrastrar para que caigas adentro. Muchos me dicen, no, pues solamente darle en las patas, no lo mates. No, para que después me ande demandando y no. Yo sí lo voy a tumbar por completo. Bueno, pero ya ven el mismo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que le debemos dejar el juicio a Dios. Pero ¿qué voy a hacer? No lo hagas, no tintes a mi esposa y ¿qué? Cuidado, porque tientan la niña de mis ojos, dijo Dios también, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en ese aspecto Dios nos juzgará con justo juicio a los dos, ¿verdad? Y se lo dejo a Dios mejor. Bueno, también dice Efesios 2:1, me estoy brincando, versículo 24 y 25 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, hablando de nuestro Salvador Jesús, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sabemos que Cristo fue a la cruz para librarnos de nuestros pecados. Y es necesario recordar que Cristo Jesús, cuando fue a la cruz, murió por todos los pecados del mundo. Él no fue y escogió y seleccionó unos cuantos y dijo, por estos no voy a morir. La razón que les digo esto es porque ustedes se acuerdan que cuando la Iglesia Católica empezó a bautizar a los bebés, era porque decían que nacían con el pecado original. Pues todos venimos con el pecado original. Entonces Jesús no seleccionó todos los pecados y dijo, por ese pecado no voy a morir. Entonces Él también dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. Entonces Él murió por todos los pecados, no solo por unos seleccionados. ¿Ok? Entonces dice, porque estábamos muertos en los pecados, vivamos a la justicia, entonces estábamos muertos. En Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio otra oportunidad en Cristo Jesús por su gran misericordia, por su bendita gracia. Y dice en Efesios 2:4-7, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que nos ha dado vida nueva. Tenemos esa vida nueva solamente por la gracia de Cristo Jesús y por su misericordia. Si lo hacemos por nosotros mismos, que no somos nada, de nada sirve entonces. Porque nosotros debemos crucificarnos a nosotros mismos, porque estamos crucificados si en verdad somos de Cristo, estamos crucificados juntamente con Él. Ustedes se acuerdan, Él nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Si es cada día, acuérdense en ese tiempo, solamente el que tomaba su cruz, la tomaba porque iba a ser muerto en ella, iba a ser crucificado en ella. Entonces nosotros debemos hacer lo que Pablo dice, y ese debe ser nuestro pensar, nuestro sentir en Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, si queremos seguir a Cristo, debemos crucificar nuestra vida juntamente con Él. Y también Pedro se vuelve a referir aquí en el contexto en el Antiguo Testamento a Isaías 53:5, donde dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con Él el pecado de todos nosotros. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y ahora hemos hecho la decisión de venir a Él. Pero es intrigante lo que dice aquí, que dice que sabemos que nuestro Salvador Jesucristo fue presentado por Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también aquí Pedro dice que volvemos al pastor y obispo de las ovejas. Un cordero y es una oveja. Ahora la pregunta: ¿cómo se puede ser oveja y pastor al mismo tiempo? En Juan 10:11 y 14, más adelante el versículo 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Pero Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, intrigante es cómo se puede ser pastor y cómo se puede ser oveja al mismo tiempo. Lo que vemos es una foto. Ustedes se acuerdan que las ovejas que eran sacrificadas, ofrecidas en sacrificio a Dios, deberían de ser sin mancha, sin mácula. Entonces nuestro Salvador Jesucristo es una foto de ese cordero, de esa oveja que es ofrecida. Lo que vemos es una foto de Dios hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Entonces, tuvo que ser hombre para representar al cordero sin mancha, para poder morir. Y el pastor tenía que ser Dios para poder vencer la muerte. Hombre para poder morir, Dios para vencer la muerte. Entonces, Él es el pastor que dio su vida para que ustedes y yo tengamos esa esperanza viva de vida eterna. En Juan 10:17 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pedro 1:18-19 decía: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí en estos últimos versículos también Pedro citó el Antiguo Testamento, y aunque no fue letra por letra, como lo hemos mencionado, muchas veces tratamos de citar versículos de memoria, y aunque no lo hacemos letra por letra, sino como comentario propio, Dios nos da ese don de hacerlo entender, de expresarlo de manera que se entienda lo que queremos decir. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Tratar de citar la palabra de Dios siempre que Dios nos da la oportunidad, continuamente. Y aunque a veces no es palabra por palabra, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Siempre nos da a entender lo que se quiere decir. Lo importante es que debemos entender es que el Espíritu Santo nos da y nos recuerda
para que los que nos escuchan puedan entender y vengan a nuestro Padre, a nuestro gran pastor y obispo de nuestras almas. Por eso es tan importante mantener una disciplina del estudio de la palabra de Dios. Por eso es que continuamente yo les estoy diciendo y repitiendo una y otra vez, no dejen de leer la palabra de Dios. Si no pueden asistir a la iglesia continuamente, léanla todos los días. Pónganse una disciplina en sus vidas de leer la palabra de Dios, de platicar con Dios, de estar con esa comunión con Dios, porque ello es lo que les va a hacer sentir la seguridad de que verdaderamente son hijos de Dios por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Entonces les exhorto a seguir este consejo que Pedro nos da, que nuestro Salvador Jesucristo nos dejó un ejemplo claro y que debemos seguir sus pisadas. Después de todo, Primera de Juan dice que si le amamos y creemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Entonces, que se dé cuenta la gente que verdaderamente somos cristianos. Allá afuera, aquí adentro, en el trabajo, en el mall, donde quiera que andemos, que se dé cuenta. Pongan en su corazón representar a Cristo Jesús delante de sus familiares, delante de sus amigos. Háblenles, no les dé vergüenza. Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Amén. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Señor, ayúdanos, Santo Dios, a representarte con integridad y justicia y a seguir el ejemplo y las pisadas de nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Ayúdanos a comportarnos con integridad y justicia, representándote bien, Santo Padre, dejando todo juicio a ti, Padre amado, sabiendo que la Escritura dice que tuya es la venganza, Señor, y tú pagarás con justo juicio. Guárdanos en tu amor, mi Dios amado, y perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Padre mío, y guíanos en el camino seguro, en el camino eterno, Señor. Pon un cerco alrededor de cada uno de todos nosotros, Santo Dios, para que los dardos del enemigo no penetren, y ayúdenos a representarte, Señor. Haznos herramientas útiles en tus manos, vehículos de honor para tu gloria. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Esperamos la siguiente semana.